¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes tanto miedo de cosas que, racionalmente, no deberían asustarte tanto? Miedo a ser abandonado, miedo a ser visto, miedo a la separación, miedo a estar solo, miedo a ser libre. Tal vez este video apareció después de otra noche en la que te sentiste paralizado por una ansiedad que no puedes nombrar. O tal vez surgió en medio de una relación en la que te descubres repitiendo los mismos patrones autodestructivos sin entender por qué. O tal vez simplemente sentiste un impulso inexplicable de hacer clic, como si algo dentro de ti reconociera que había una verdad antigua aquí, esperando ser escuchada. Otto Rank, uno de los discípulos más brillantes y controversiales de Freud, dijo algo radical. El primer trauma que viviste no fue un evento específico de tu infancia, fue el propio nacimiento. Y ese trauma primordial, la primera separación, la primera experiencia de ser arrancado de un estado de unión completa y lanzado a un mundo hostil y desconocido, continúa reverberando a través de toda tu vida. Cada miedo que sientes, cada ansiedad que te paraliza, cada patrón de apego o evitación en tus relaciones, cada resistencia al cambio, cada terror a la soledad o a la libertad. Todo esto se remonta al primer momento de tu existencia consciente, el nacimiento. El trauma que te construyó todavía habla por ti, todavía guía tus decisiones, todavía determina cómo te relacionas con el mundo y con los demás. Y pasas toda tu vida intentando resolver ese trauma original, ya sea buscando regresar al útero simbólico, a la seguridad de la fusión, o luchando desesperadamente por separarte, por individuarte, por ser libre, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es en esa tensión imposible donde vives. Si hiciste clic en este video esperando respuestas cómodas, tal vez encuentres algo más profundo, una perturbación, porque a veces la mayor transformación no viene de la solución, viene del reconocimiento. Y la pregunta es, ¿estás listo para reconocer el trauma que todavía te construye? Otto Rank rompió con Freud exactamente por esta idea. Para Freud, el trauma central de la existencia humana era el complejo de Edipo, el conflicto sexual y agresivo con los padres durante la infancia. Pero Rank vio algo más fundamental, algo que sucede antes de cualquier complejo, antes de cualquier memoria consciente, antes de cualquier lenguaje, el nacimiento. Piensa en lo que el nacimiento realmente es. Pasaste 9 meses en un ambiente de total seguridad, nutrición y protección, sin hambre, sin frío, sin miedo, sin separación. Tú y la madre eran una sola cosa, y entonces de repente eres expulsado, forzado a través de un canal estrecho, sofocante, doloroso, arrancado del útero hacia un mundo de luz cegadora, aire frío, sonidos fuertes, sensaciones aterradoras. La primera respiración es un shock, la primera hambre es un terror, la primera ausencia de la madre es una catástrofe existencial. Rank llamó a esto el trauma del nacimiento y argumentó que toda ansiedad posterior, toda angustia existencial, todo miedo a la separación, todo terror del desamparo es un eco de ese primer trauma. No recuerdas conscientemente el nacimiento, pero tu cuerpo recuerda, tu inconsciente recuerda, y esa memoria corporal, preverbal, presimbólica, continúa moldeando toda tu vida psíquica. Cada vez que sientes ansiedad sin causa aparente, cada vez que tienes una reacción desproporcionada ante una pequeña separación, cada vez que te sientes aterrado por la posibilidad de estar solo, estás reviviendo simbólicamente el trauma del nacimiento. Y aquí está la parte más profunda. No puedes recordar conscientemente ese trauma, pero está grabado en ti, en la estructura de tu psique, en la forma en que te relacionas con el mundo. Rank vio que toda la vida humana es un intento de lidiar con ese trauma original. Algunas personas pasan toda su vida intentando regresar simbólicamente al útero, buscando relaciones fusionales, evitando cualquier separación, temiendo la independencia. Otras pasan toda su vida huyendo del útero, evitando la intimidad, temiendo el compromiso, buscando obsesivamente autonomía y libertad. Pero ambas estrategias son respuestas al mismo trauma, al mismo terror primordial de la separación. Rank no se detuvo en el trauma del nacimiento, fue más profundo. Vio que a partir de ese trauma original, desarrollamos dos formas fundamentales de ansiedad que gobiernan toda nuestra existencia: la ansiedad de vida y la ansiedad de muerte. La ansiedad de muerte es la más obvia, es el miedo a dejar de existir, el miedo a la aniquilación,
el miedo a ser abandonado, rechazado, olvidado, el miedo a estar completamente solo en el universo. Esa ansiedad te empuja hacia la fusión, te hace buscar relaciones donde puedas desaparecer en el otro, te hace evitar la separación a toda costa, te hace querer regresar al útero simbólico, donde estabas seguro, protegido, nunca solo. Pero aquí está la paradoja brutal. Entre más buscas esa fusión, más te pierdes a ti mismo. Entre más te fundes con el otro, más dejas de existir como individuo. Y ahí es donde surge la otra ansiedad, la ansiedad de vida. La ansiedad de vida es el miedo a ser tú mismo, el miedo a individuarte, el miedo a ser separado, autónomo, libre, porque ser libre significa estar solo. Significa cargar el peso de tu propia existencia. Significa no tener a nadie que te salve, nadie que te proteja, nadie que te defina. Significa ser responsable de quién eres, y eso es aterrador. Entonces oscilan entre el terror de la muerte, soledad, abandono, aniquilación, y el terror de la vida, libertad, autonomía, responsabilidad. Cuando estás muy fundido en una relación, la ansiedad de vida aumenta. Sientes que te estás perdiendo a ti mismo, que te estás sofocando, que necesitas separarte, pero en el momento en que te separas, la ansiedad de muerte aumenta. Sientes el terror de la soledad, el miedo al abandono, la sensación de que no puedes existir solo, y regresas corriendo a la fusión. Este es el ciclo que gobierna la mayor parte de las relaciones humanas. Esta es la danza imposible entre cercanía y distancia, entre unión y separación, y nunca logras resolverlo completamente, porque las dos ansiedades son reales, las dos son legítimas, y las dos son imposibles de satisfacer al mismo tiempo. Rank pasó años estudiando cómo diferentes personas lidian con estas ansiedades fundamentales, e identificó dos respuestas extremas, el artista y el neurótico. El neurótico, para Rank, es alguien que no logra resolver la tensión entre las dos ansiedades. Queda atrapado, paralizado, no logra individuarse completamente, porque la ansiedad de muerte es demasiado fuerte. No logra fundirse completamente, porque la ansiedad de vida es demasiado fuerte. Entonces queda atrapado en el medio, en un estado de sufrimiento perpetuo, queriendo intimidad pero temiendo el compromiso, queriendo libertad pero temiendo la soledad. El neurótico es aquel que queda eternamente insatisfecho. En cualquier situación en la que esté, siente que debería estar en la opuesta. En una relación quiere salir, solo quiere estar con alguien, no porque sea indeciso o débil, sino porque está atrapado entre dos ansiedades, igualmente poderosas y mutuamente excluyentes. Pero existe otra respuesta, la respuesta del artista. El artista, para Rank, no es necesariamente alguien que pinta o escribe, es alguien que encontró una forma de crearse a sí mismo. El artista logra soportar ambas ansiedades, logra ser el mismo sin huir completamente de la conexión, logra conectarse sin perderse completamente a sí mismo. ¿Cómo? A través de la creación. El acto creativo es, para Rank, una forma de darte a luz a ti mismo, de individuarte sin destruir completamente la conexión con el mundo. Cuando creas algo, una obra de arte, un proyecto, una vida auténtica, estás simultáneamente separándote, afirmando tu individualidad y conectándote, ofreciendo algo al mundo. El artista resuelve la paradoja no eligiendo entre unión y separación, sino trascendiendo la elección a través del acto creativo. Pero esto requiere valor, requiere aceptar ambas ansiedades, requiere vivir en la tensión sin intentar resolverla a través de la huida o la fusión. Ahora vamos a la parte más personal, la parte donde puedes comenzar a reconocer cómo el trauma todavía habla por ti. Piensa en tus relaciones. ¿Existe un patrón que repites? Siempre eliges personas emocionalmente no disponibles. Esto puede ser la ansiedad de vida protegiéndote. Quieres conexión, pero eliges personas que no van a devorarte, que te mantienen seguro en la distancia. Siempre te enamoras intensamente y rápido, buscando fusión inmediata. Esto puede ser la ansiedad de muerte hablando. Estás intentando regresar al útero simbólico, a la seguridad de la unión completa. Siempre terminas relaciones cuando empiezan a volverse profundas. Ansiedad de vida. El terror de perderte a ti mismo. No puedes estar solo por más de algunos días sin entrar en pánico. Ansiedad de muerte. El terror de la separación original. ¿Saboteas las buenas relaciones? Puede ser que la intimidad real sea más aterradora que la soledad, porque la intimidad real requiere vulnerabilidad, requiere mostrarte, requiere arriesgarte al rechazo, y el rechazo para el inconsciente es la muerte.
O mira tu relación con la autonomía y la libertad. ¿Tienes dificultad para tomar decisiones solo? ¿Siempre necesitas validación externa? Esto puede ser el trauma del nacimiento hablando. ¿No confías en que puedes sobrevivir solo en el mundo? ¿Tienes pavor al compromiso? A cualquier cosa que limite tu libertad. Esto puede ser una defensa contra el terror de ser devorado, de volver al útero, de perder tu individualidad. Rank vio que todos estos patrones no son problemas psicológicos aislados, son reverberaciones del trauma original. Son formas de intentar resolver simbólicamente aquella primera separación imposible. Y aquí está la verdad difícil. No puedes resolverlo completamente, porque el trauma del nacimiento no puede ser deshecho. No puedes volver al útero, no puedes no haber nacido, pero puedes reconocer, puedes ver el patrón, puedes entender de dónde viene la ansiedad. Y con ese reconocimiento ganas algo de libertad. No libertad total, eso es imposible, pero libertad relativa. La libertad de no ser completamente capturado por el patrón. Rank tenía otro concepto profundo: voluntad y contravoluntad. La voluntad es el impulso de individuarte, de ser tú mismo, de separarte, de crear tu propia vida. La contravoluntad es el impulso de resistir, de no individuarte, de permanecer fundido, de no asumir responsabilidad por tu propia existencia. Y ambas existen en ti, simultáneamente. Quieres cambiar, pero también quieres permanecer igual. Quieres crecer, pero también quieres ser cuidado como un niño. Quieres libertad, pero también quieres seguridad. Quieres ser visto, pero también quieres esconderte. Esta es la guerra interna que libras todos los días, entre la voluntad de convertirte en quien puedes ser y la contravoluntad que te mantiene atrapado en lo conocido, lo seguro, lo familiar. Y aquí está el insight de Rank. La contravoluntad no es debilidad, es autopreservación, porque individuarte es peligroso. Ser tú mismo es arriesgado. Puedes fallar, puedes ser rechazado, puedes descubrir que no eres quien pensabas ser. Y en el fondo, individuarte significa aceptar completamente que naciste, que fuiste separado, que estás solo en el universo. La contravoluntad es la parte de ti que todavía quiere negar eso, que todavía quiere creer que puedes volver al útero, que puedes ser salvado, que puedes ser cuidado eternamente, pero no puedes. Y el proceso de maduración para Rank es gradualmente fortalecer la voluntad en relación con la contravoluntad. No destruir la contravoluntad, siempre va a existir, pero no ser completamente gobernado por ella. Es decir, sí, tengo miedo, sí, quiero volver a la seguridad, sí, la libertad me aterroriza, pero aún así, voy a elegir individuarme, voy a elegir crear mi vida. Voy a elegir ser yo mismo. Rank vio algo que pocos psicoanalistas vieron. Puedes nacer más de una vez. El primer nacimiento es biológico, es traumático, es inevitable, pero existe un segundo nacimiento, un nacimiento psicológico, un nacimiento elegido. Este segundo nacimiento sucede cuando finalmente aceptas tu separación, cuando dejas de intentar volver al útero, cuando dejas de esperar ser salvado, cuando asumes total responsabilidad por tu propia existencia. Esto no sucede de una vez, es un proceso gradual, doloroso, lleno de retrocesos y avances. Cada vez que haces una elección auténtica, aunque tengas miedo, estás naciendo psicológicamente. Cada vez que dices no a algo que todos esperan de ti, te estás separando del útero simbólico de las expectativas. Cada vez que soportas la soledad sin huir, corriendo a una distracción o a otra persona, estás fortaleciendo tu capacidad de existir solo. Cada vez que creas algo genuinamente tuyo, no una copia de lo que otros quieren, te estás dando a luz a ti mismo. Este segundo nacimiento es voluntario, pero no es menos doloroso que el primero, porque estás eligiendo salir del útero. Estás eligiendo la separación, estás eligiendo la responsabilidad, y eso duele. Pero del otro lado de ese dolor existe algo como la libertad. No la libertad total, eso es imposible, pero la libertad de ser tú mismo. La libertad de no vivir más la vida que el trauma eligió para ti. La libertad de reconocer, sí, el trauma me construyó. Sí, todavía habla por mí, pero ya no necesito obedecer ciegamente. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo reconoces cuando es el trauma hablando y no tú? Presta atención a tus patrones, a tus miedos automáticos, a tus reacciones desproporcionadas. Cuando sientes un terror irracional de estar solo, detente. Reconoce, esto es el trauma del nacimiento hablando. Es la ansiedad de muerte, es el terror de la separación original. No significa que no necesites conexión. Significa que puedes tener conexión sin desesperación. Puedes querer compañía sin sentir que vas a morir si te quedas solo. Cuando sientes un terror irracional al compromiso, a ser devorado, a perder tu libertad, detente. Reconoce, esto es el trauma del nacimiento hablando. Es la ansiedad de vida, es el terror de volver al útero, de ser devorado.
gobernado no significa que necesitas comprometerte con todo. Significa que puedes hacer elecciones conscientes. Puedes decidir cuándo acercarte y cuándo alejarte, sin ser completamente gobernado por el miedo. Cuando te descubres en un ciclo de acercamiento y alejamiento, queriendo intimidad pero huyendo cuando llega, queriendo libertad pero entrando en pánico cuando la consigues, detente. Reconoce. Esto es la danza entre las dos ansiedades. Y al reconocer ganas algo de espacio, algo de distancia, algo de capacidad de elección. No vas a resolverlo completamente, pero vas a dejar de ser completamente capturado. Si sentiste que este video habló directamente contigo, no lo ignores. Si algo dentro de ti reconoció estos patrones, el miedo a la separación, el miedo a la fusión, la oscilación imposible entre cercanía y distancia, es porque el trauma que te construyó todavía está vivo en ti. Y eso no es debilidad, no es falla, es estructura humana. Todos nacimos, todos fuimos separados, todos cargamos ese trauma original. La diferencia está en reconocer, en ver el patrón, en no ser más completamente gobernado por él. No necesitas tenerlo todo resuelto ahora. No necesitas haber superado completamente tus ansiedades. No necesitas haber nacido psicológicamente de una vez por todas. Lo que importa es comenzar a ver, comenzar a reconocer cuándo es el trauma hablando. Y gradualmente, lentamente, dolorosamente, comenzar a hacer elecciones más conscientes. Elecciones que no son solo reacciones automáticas al trauma original. Otto Rank nos mostró algo profundo. No puedes volver al útero. No puedes deshacer el nacimiento. No puedes resolver completamente la tensión entre unión y separación. Pero puedes nacer de nuevo, psicológicamente, voluntariamente. Puedes elegir individuarte. Puedes elegir crearte a ti mismo. Puedes elegir vivir tu propia vida, aunque tengas miedo, aunque tengas ansiedad. Y cuando haces eso, el trauma que te construyó no desaparece, pero deja de hablar por ti. Se convierte en parte de tu historia, no la única voz, no el único autor. Y tú finalmente comienzas a escribir tu propio guión. El viaje apenas está comenzando y es aterrador y vale la pena.